Bueno, entonces, muy buenas noches. Gracias, Miguel. Gracias, señor Andrés, por ser partícipes de esto que se llama Conversaciones de Verdad, la cual es una actividad académica en la que vamos a tratar de hacer preguntas para reconocer y transformar o como se dice, conocer lo que pasa y la realidad del conflicto interno en Colombia. De esta forma, pues vamos a hablar sobre cómo se ha vivido el conflicto social, la fragmentación social y también de esta forma cómo se transforma desde nuestra perspectiva y desde lo que conocemos en el conflicto armado. Entonces, en esta oportunidad vamos a hacer las preguntas sobre el futuro y pues vamos a iniciar por la primera pregunta, que es ¿para qué nos sirve conocer la verdad? Listo, Entonces, pues entonces comenzaré yo. ¿Para qué nos sirve conocer la verdad? Aleje, pues yo considero que, como había dicho anteriormente, que nuestras vidas se ven marcadas por la verdad. Esta no solamente crea relaciones fuertes, sino que nos ayuda a generar empatía y lo más importante, enfocándonos como ya en este tema, el hecho de construir memoria. Considero que la verdad o su función principal es dar a conocer esos hechos que quizás están sumergidos en el olvido, que quizás por el miedo del conflicto callamos. La verdad en su máxima expresión nos proporciona tranquilidad, le proporciona tranquilidad a las víctimas y por supuesto hacer memoria, se recupera el tejido social. muchas gracias, Miguel. Señor Andrés, ¿para qué nos sirve conocer la verdad? Vale, la verdad es un pilar fundamental en la sociedad, en la vida personal y en la vida como sociedad, ¿no es cierto? Yo te escuchaba en la introducción que íbamos a hacer un análisis del entorno social y el entorno del conflicto armado. No sé si te entendí bien. O sea, son dos Sí, puntos de vista, señor. uno el tema armado y otro el tema social, ¿sí? Ajá, sí, tanto, pues vamos a hablar lo del conflicto armado, pero entonces en este caso, como nos toca las preguntas del futuro, vamos más que todo a tocar cómo se transforma ese conflicto armado, tanto desde nuestra perspectiva como la de nuestra sociedad. Vale, entonces, como te estaba diciendo, la verdad es un pilar fundamental para todos, para nosotros. Todos nos gusta conocer la verdad, todos quisiéramos siempre saber la verdad. Referente al conflicto armado, eh, pues sinceramente siempre lo que le ha faltado a todas las familias, a todas las personas que se han visto afectadas por el conflicto armado, ha sido la verdad y la necesidad primordial de las personas siempre es conocer la verdad, sobre todo en los hechos o sobre las situaciones de que les ocurrió algo a sus familiares o personas desplazadas, personas desaparecidas. Siempre todos claman por la verdad, a todos les interesa saber la verdad. Y pues esa verdad, al conocerla, si es sincera, mejor, pues nos da tranquilidad, nos alcanza a dar cierta paz al conocer la verdad de lo que ocurrió, porque por lo general los conflictos de nuestra sociedad, no solamente los conflictos armados de nuestro país, sino el conflicto social, pues enseña mucho el tema de las mentiras, de ocultar la verdad. Sí, nuestros políticos, por lo general, la corrupción que los invade, pues no a todos, pero un gran porcentaje, pues se nota en la mentira. Sí, ellos siempre están ocultando la verdad. Entonces, para nosotros, para el general de la población, atrevería a decir que el 100% de la población es importante conocer la verdad para pues poder dar un ambiente de tranquilidad o de honestidad, o por lo menos saber la sociedad y las personas a qué se pueden atener o qué pueden esperar de las situaciones del país. Especialmente en el conflicto armado hay muchas dudas de las personas que nunca han podido ser subsanadas, y eso es pues gravísimo, no les da tranquilidad a las familias, y pues eso es lo que siempre se busca con la verdad, tener tranquilidad, tener paz y tener certeza de por lo menos qué ocurrió. Eso es todo. Muchas gracias, señor Andrés. Bueno, yo quiero resaltar de los dos que los dos tocan un tema importante y es que reconocer la verdad va a ayudar a que el mundo y a que el tiempo se contemple
como algo más sano, como algo más honesto, pero realmente en Colombia eso es lo que llamamos fragmentación social. Gracias a esas mentiras y a esa apuesta de no decir la verdad, pues es que hay tanta corrupción. Y también tocas un tema importante, ¿no? Y es la subsanación de las víctimas. Y pues de acuerdo a eso, pues también está lo de cómo se afonda sobre la verdad y cómo se afondan esos comentarios acerca de que esas víctimas conozcan la verdad para hacer justicia. Y nosotros en nuestra clase también hemos visto como ese sistema integral de justicia para esas víctimas, ¿no? Tanto la justicia, la reparación y la no repetición para ellos. Y es que eso es el punto más clave tanto de la existencia como de este tema que tocamos nosotros, y es la verdad. Bueno, De acuerdo. en segundo lugar, pues está esta pregunta. ¿Cómo proyectas tu genuino deseo de escuchar y aprender en lugar de debatir o juzgar? Entonces, si quieres, Bueno, mira, iniciamos contigo. dale. Si quiero conocer la verdad, si yo quiero conocer la verdad, tengo que estar dispuesto a abrir mis oídos a lo que me quieran decir, sin prejuicios y sin juzgar. Yo he visto cómo las familias de las personas que han sido afectadas por el conflicto armado han tenido que estrechar la mano de la persona que posiblemente los agredió o dio la orden de agresión hacia sus familias o a ellos directamente. Y eso solamente es tener abierto el corazón, tener abierta la mente, tener abierto el espíritu, a escuchar sin juzgar. Es difícil porque como seres humanos, como personas, todos tenemos pues la iniciativa, todos tenemos la costumbre de juzgar al otro. Por eso dice el famoso dicho aquí en Colombia de que uno nunca ve uno siempre ve la paja en el ojo ajeno, pero no se da cuenta de la viga que uno tiene en su propio ojo, porque siempre nos pasamos juzgando a los demás. Y en este caso, en el tema del conflicto armado, es mucho más difícil omitir ese criterio de juzgar, ¿sí? Mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tienes sentimientos encontrados, heridas profundas que marcaron tu vida y la de tu familia. Pero si queremos escuchar esa verdad de la que hablamos en el punto anterior, la única forma de escucharla y de que las otras personas decidan decirla es abrir nuestro corazón sin ningún prejuicio, sin ningún tipo de juicio. Aleja, rescato mucho y comparto la idea que nos plantea el señor Andrés. Siento que la habilidad de escucha es herramienta fundamental para nosotros entender a las demás personas y no generar un prejuicio en torno a ellos. Ahora, desde mi perspectiva, considero que el hombre crea habilidades para poder desenvolverse en un contexto determinado. Defender nuestras ideas, pensamientos y creencias muchas veces se vuelve complicado, como también nos explicaba el señor Andrés, y más aún en una sociedad donde los derechos individuales fragmentan en la mayoría de los casos los derechos colectivos. Entonces considero que aprender a escuchar aquellas diferencias sin generar un juicio o estereotipo en torno a dichas creencias debe ser una habilidad no solo social, sino también afectiva y asertiva. Saber entender desde el respeto es base fundamental para llegar a la paz total que el país desea hace décadas. Claro, es importante que aquí no intento como tal desmeritar la función del debate, pero cuando desarrollamos la habilidad de escucha y empatía, aprendemos a defender nuestra ideología sin ofender. Complicado, como lo había dicho antes, pero creo que el debate es un mal necesario para el desarrollo de las sociedades. Creo que como tal proyecto una sociedad colombiana más inclusiva, mucho más empática ante las situaciones, no victimizando ni mucho juzgando, sino reconociendo la verdad ante todo. Muchas gracias. Sí, hablamos también de la verdad cuando hablamos de que debemos abrirnos a hablar de esos temas que a veces parecen incómodos o que a veces nos duele tocar, pero que realmente cuando nos abrimos a hablar de ellos debemos hacerlo sin prejuicios y entenderlo, ¿no? De igual forma, también el respeto siempre va a ser la clave de todo tipo de conversación, tanto sea en una charla como en este campo,
que es la verdad de conocer qué pasó con otros y de igual forma qué está pasando en nuestro entorno. Algo que decía el señor Andrés es sobre lo de las víctimas, cómo ellos estrechan la mano con personas que les hicieron daño. Y ahí se ve realmente lo que ustedes dos comentan, ¿no? Tanto el prejuicio y el abrir el corazón para poder desenvolverse en ese contexto tanto de perdón como de aprender que la verdad va a ser un proceso y consecución de que es justicia, reparación y no repetición. Por eso, nuestra tercera pregunta es: ¿cómo sería una sociedad que valora las diferencias raciales y étnicas? ¿Y qué esperanzas y temores te surgen al pensar en esa sociedad? Si quiere, iniciamos. ¿Sigo? Sí, con el señor Miguel, con el señor Andrés. Vale. ¿Tú dices que me la repites, por favor? Listo. Mira, se divide en dos, entonces si quieres te voy a preguntar primero la primera parte. Entonces, ¿cómo sería para ti una sociedad que valora las diferencias raciales y étnicas? Vale. Yo creo que, pues yo entiendo que tú sí esta entrevista que mencionada y todo va unido, pues, precisamente pues eso es lo que ocurre. Digamos que por lo general nuestra sociedad colombiana, nuestra sociedad, no es que sea yo socialista ni que fuera el sonido de fondo, no es que sea socialista ni comunista ni nada que se me parezca, pero nuestra sociedad colombiana, que es bastante capitalista, no el 100%, pero bastante capitalista, fragmenta mucho y discrimina mucho a determinadas poblaciones. Entonces, obviamente, sin pasar al radicalismo socialista ni nada que se le parezca, una sociedad más integral, una sociedad más justa, más equitativa, nos beneficiaría a muchos, a la gran mayoría. Obviamente habrán élites sociales, élites gubernamentales, élites políticas, élites que no están interesados en eso, ¿sí? Está clarísimo que no están interesados en eso. Pero si se lograra, beneficiaría a muchísima gente. No conozco estadística, pero estoy seguro que más del 80% de nuestras comunidades, comunidad marginada, ya sea por su ubicación demográfica mejor, su ubicación en Colombia, el 80% me atrevería a decir que es marginada precisamente por eso, porque tiene vías terciarias en difícil estado, acceso a la educación mínima muy restringido. Entonces imagínate la magnitud que tendría si llegase a haber una integración social para incluir a todas esas sociedades o comunidades marginadas al gran globo de la sociedad con privilegios que no deberían ser privilegios, pero desafortunadamente en nuestro país tener una cama a veces se convierte en un privilegio. Entonces, la respuesta concreta sería, obviamente beneficiaría muchísimo a todas las comunidades que estuvieran envueltas en esta asociación, en esta cobertura de igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Bueno, la segunda parte de esta pregunta es: ¿qué esperanzas y temores te surgen al pensar en esa sociedad? Bueno, lo que te decía ahorita, pues obviamente esperanza, ver una sociedad más justa, a todos nos gustaría, ¿sí? Independientemente de donde tú estés, estoy seguro que hasta en las grandes élites de la sociedad hay personas que quisieran ver la igualdad y la equidad entre todas las, no solamente etnias, sino clases sociales. Deberíamos abolir el tema de las clases sociales, digo yo desde mi punto de vista. Vuelvo y digo, sin caer en el socialismo ni en el comunismo, pero sí todo debería ser tan equitativo que obviamente daríamos mucha posibilidad y de hecho no es ni siquiera a la comunidad como tal. Si incluimos a todas las comunidades en nuestra sociedad, a todos por igual,
pues nos trae beneficio en general para el país, no solamente para una parte de la población, sino para el general del país. Entonces esa es la esperanza que tendría yo, y los beneficios que yo veo que podría darse es a nivel macro, no a nivel micro de una sociedad o de un núcleo social, de una etnia, sino en general al 100% del país. Estoy seguro que si el mundo fuera más equitativo, no solamente en Colombia, esto sería totalmente diferente, y los privilegiados no serían muy pocos, sino serían 90, bueno, el gran porcentaje de la población. Esa es mi esperanza. Muchas No, gracias. importantísimo lo que las apreciaciones que nos da el señor Andrés. Considero que esta pregunta toca muchos trasfondos de nuestra realidad social, y siendo entre comillas un estado social de derecho, todos quizás hemos tenido la posibilidad de ver algún grupo indígena o aborígenes en la ciudad. Muchos somos importaculistas, otros le generan curiosidad, en fin, un sinnúmero de sensaciones. Y no vemos quizás lo importante que es. Es evidente que la historia se ve marcado por cambios en nuestra estructura social, nuestra estructura política. Esa población, quien ha vivido fuera de algunos beneficios que ofrece el capitalismo, como nos explicaba el señor Andrés, y la modernidad, se han visto de una u otra forma en la necesidad de adaptarse a esos cambios. Hoy quizás vemos uno que otro grupo. Pronto tendremos que compaginar con aquellas culturas que han sido excluidas por prejuicios que generamos a diarios. Hablando de historia de Colombia, es importante esclarecer que han permanecido en su cultura, pero de una u otra forma se están viendo en la constante necesidad de tener que adaptarse a la posmodernidad que ofrece nuevamente el consumismo. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que sí, esto toca mucho nuestra realidad colombiana, ¿no? Y es que la verdad hablamos de que Colombia está marcada por eso que llamamos fragmentación social, política y desigualdad, tanto en una clase social como de igual forma lo mencioné en la política, y es claro verlo en nuestras calles y más en nuestra capital. Entonces, desde esta forma hablamos que esta fragmentación que determina tanto hasta las poblaciones también se da tanto en todo el contexto que nos enmarca, ¿no? Y pues aquí lo que nos prima es que debemos reconocer tanto la singularidad y las diferencias de cada individuo, que rescato de sus comentarios, que pues serían las diferencias raciales y étnicas, ¿no? Y también es que esa sociedad que surgiría de sus comentarios beneficiaría tanto por medio de la educación y esas organizaciones que dan esperanza, como también por medio de reconocer la singularidad del ser humano, que pues esto va a focalizar a que los grupos sociales, cada uno se debe reconocer como un individuo socialmente activo y de derechos. De igual forma, esto nos va a permitir a que todos pues seamos privilegiados. Bueno, nuestra cuarta pregunta es: ¿qué historia del conflicto en Colombia ha sido inspiradora para ti? ¿Y cómo impacta en tu propia experiencia? Bueno, entonces no sé si en este caso Miguel quiere iniciar. Listo, sí. ¿Qué te digo, Aleja? Colombia es un país de conflicto, para nadie es un secreto, ¿cierto? Creo que todos los cambios históricos que han sucedido son de vital importancia, pero hay uno en particular que me llama la atención, y fue la toma del Palacio de Justicia, específicamente, si no estoy mal, fue el 6 de noviembre del 1985, por parte del extinto grupo guerrillero M-19, donde no solamente sufrieron personas de altos cargos públicos, que considero que esta información está totalmente errónea, ¿cierto? Porque enfatizan o victimizan directamente a aquellas personas que cumplían una función importante dentro del Congreso, sino que también dentro de las víctimas se encontraban civiles. Investigaciones recientes nos indican que habían personas dentro del mismo palacio que sabían directamente del atentado. Quizás no fueron los medios
Eso es totalmente irrefutable y debatible, pero de una u otra forma esto buscaba establecer los derechos del hombre. 6 años después de las negociaciones tenemos directamente lo que hoy conocemos como la Constitución Política del 1991. Tuve la posibilidad, Aleja, de ir a una exposición que se realizó en el Museo Nacional, hablaba acerca de la toma del Palacio de Justicia, y fue muy impactante a pesar de haber pasado tanto tiempo. La historia no perdona y solo llegamos a ella directamente con la verdad. Es muy interesante ver cómo a través de este conflicto se pudo llegar directamente a un diálogo y se creó la Constitución de 1991, que era más inclusiva con aquellas personas que a lo largo de la historia siempre habían sido excluidas por parte del tejido social colombiano. Entonces considero que este atentado directamente al Palacio de Justicia juega un papel importante y primordial en todo lo que es la historia del conflicto armado en Colombia y sus inicios. Muchas gracias. Señor Miguel, Vale, ¿qué historia del conflicto? Dime. Señora, qué pena, señor Andrés, ¿qué historia del conflicto en Colombia ha sido inspiradora para ti? Pues mira que, digamos que por eso se dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y para mí, pues me tocó directamente el tema del atentado del Club El Nogal, que fue un tema crucial y muy nombrado en Colombia. Obviamente sabemos por qué, porque era un sitio de clase alta, en una ubicación pues estratégica en Bogotá, donde había personas de élite, personas importantes entre comillas, porque pues importantes todos. Pero yo estuve muy de cerca en ese conflicto por razones laborales. Tuve que ingresar posterior al tema de la explosión. Afortunadamente no estuve en el momento de la explosión, pero sí muy cerca después de la explosión estuve allá apoyando varios temas por temas laborales. Y digamos que obviamente ese tema pues no tiene nada para mencionar bueno como tal, por la acción, por todo lo que ocurrió y toda la tragedia que trajo para muchas personas. Que de hecho, volviendo un poquito a los temas anteriores, ahí es donde denota que todos somos iguales. Ahí con un explosivo que detonó ahí en el Club El Nogal, nos dimos cuenta que todos somos iguales porque murieron de todas las clases sociales, quedaron heridos de todas las clases sociales, quedaron afectados de muchas maneras, de todas las clases sociales, porque ahí en ese sitio sí convergen todavía todas las clases sociales que existen en nuestro país. Entonces, pero sí, del hecho no hay nada que rescatar, diría yo, pero sí del post. Lo ocurrido fue impresionante ver cómo las personas tienen la valentía de sobreponerse a estas situaciones muy complicadas, muy complejas, que cualquier persona no puede llegar de pronto a sobrevivir o a superar mejor. Ver a las personas cómo lograron sobreponerse, personas que de pronto hasta perdieron alguna extremidad en su cuerpo, perdieron familiares, volverlos a ver allá, metiéndole empuje, perdón la expresión, la berraquera colombiana, allá parándose después de que los tumbaron, levantándose, metiéndole la cara, metiéndole el pecho, el corazón a seguir adelante. Eso para mí fue muy, muy inspirador. Ahí sí le doy gracias a Dios de que me hizo hacer parte de ese nuevo renacimiento. Obviamente, pues el Club El Nogal, tenían los recursos, tenían todo para salir adelante, pero el recurso humano es impresionante. Yo vi mil historias allá y todavía me sigo sorprendiendo y sigo, cada vez que recuerdo las caras de las personas, las lágrimas de las personas cuando me contaban, pues me sale una sonrisa en mi rostro y también algo obviamente de sentimiento. Pero ver esa capacidad de recuperación de la gente, esa resiliencia tan nombrada en estos últimos tiempos es muy importante y muy valioso para mí. Gracias. Muchas gracias. Aquí pues tocamos
eso que llamamos experiencia y vemos dos eventos, ¿no? Tanto el haber presenciado, en el caso del señor Andrés, como en Miguel, conocer del tema. Y cuando hablamos de estas experiencias, pues nos enmarca en que el conflicto en Colombia viene desde años y años atrás, décadas. Y esto nos inspira a saber que tanto lo que pasó el 7 de noviembre de 1985 en la toma del Palacio, como lo que pasó en el Club El Nogal, han ayudado a construir ese tejido social que conocemos de Colombia, ¿no? Y hay una frase que dice el señor Andrés, y es el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y sí, es lo que realmente hemos conocido acá en Colombia, que tanto enmarca conocer el tejido social, nuestra historia, la violencia que enmarca nuestro país, como también saber que clase social alta o clase social baja va a dar por igual en casos en que el conflicto armado está presente. Bueno, y así como en la última parte lo mencionaba el señor Andrés, somos parte de este nuevo renacimiento, eres parte y todos somos parte del nuevo renacimiento, ¿no? Que está enmarcado pues en ese acuerdo o en construir la paz que todos queremos. Por eso esta pregunta está enmarcada en cómo vives la esperanza y de qué tienes esperanza. Si quieres, iniciamos por el señor Andrés. Dale. Pues la esperanza, yo creo que renace cada mañana cuando tú abres los ojos. La esperanza no es algo que uno viva a raíz de una situación, no es algo que uno diga, como me fue mal hoy, tengo esperanza que mañana me va a ir bien, como tuve una desgracia en mi familia, pues mañana tengo una esperanza de que ya lo voy a superar, o como estoy viviendo como desplazado por la guerrilla, por las Fuerzas Armadas, tengo la esperanza de que mañana voy a recuperar mi casa. No lo veo así, yo lo veo como que cada vez que cada uno abre los ojos, cada uno, tú, Miguel, yo, nuestros familiares, personas directamente afectadas por el conflicto, cada día abren sus ojos, todos tenemos esperanza de que nos vaya bien, de que sea un bonito día, que sea un nuevo día, de que todo salga bien. Entonces así vivo la esperanza se vive con el día a día, con el abrir los ojos y con cada respirar. Gracias. Muchas gracias. Miguel, ¿tú cómo vives la esperanza? ¿Cómo vivo la esperanza? Siento que de una u otra forma hemos sido víctimas directas o indirectas del conflicto armado y no importa quizás cuáles hayan sido las condiciones, considero que todos hemos sido víctimas del conflicto armado. Ahora, concuerdo que la esperanza la vivimos de acuerdo a las experiencias que tenemos a diario. Nuestra fe en Dios, nuestra familia, una esperanza en nosotros mismos, esperanza de que quizás, como lo dijo Andrés, quizás perdimos todos en un dado momento, pero hoy en día agradezco muchas cosas, ¿cierto? Agradezco a la vida, agradezco a Dios, agradezco al cosmos, a lo que creamos. Siento que es parte fundamental y innata del ser humano tener esperanza en algo. Entonces la esperanza es quizás lograr que haya una paz absoluta, esperanza de poder levantarme y cumplir mis sueños, esperanza de trabajar y mantenerme con vida y poder comer algo en el día, esperanza en los más mínimos y en cada aspecto y cada cosa que nosotros realizamos siempre está la esperanza. Entonces considero desde mi perspectiva y desde mi experiencia que la esperanza la vivimos en cada cosa que hacemos diario. Muchas gracias. Bueno, reconozco esos sentimientos de esperanza y es conmovedor saber que nosotros tenemos la esperanza desde ver la convicción de que no tener esa convicción, sino más bien esa certeza de que a diario nos irá bien, de que a diario vamos a tener un bonito día, y es que ese día tiene sentido independientemente para nosotros de que nos irá bien. De esta forma vamos a agradecer que cada día sea único
y que pues de una forma u otra todo salga resuelto. Y es así también como tenemos esperanza de construir la paz. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué significa la unidad en un país como Colombia? Bueno, si bien desea puedo comenzar yo. La Claro. unidad en un país como Colombia, creo que hablar de unidad en un país tan polarizado y dividido es casi que irónico, pero debatible. Me considero un fuerte crítico, para ello me gusta leer y saber cuál es la condición actual del país. Antes de las elecciones siento que pudimos ver miles de personas marchando en pro de un cambio, unidas con un propósito, de montar quizás una secta política que había gobernado por más de una década, se logró. Sin embargo, también considero que hay como un sabor agridulce en todo esto, por la cantidad de víctimas, la polarización nacional que hubo, fue impresionante. Por ejemplo, vengo de un pueblo del departamento de Bolívar, Magangué específicamente, y jamás, durante mi estadía o durante todos los años que viví en la ciudad de Magangué, había visto tantas personas de mi edad marchando por un propósito. Se aumentó la participación en temas electorales y pues considero que eso abre un camino de unidad para esta y futuras generaciones. Entonces podemos ver que difícilmente se puede hablar de unidad en un país sumergido en el conflicto, en la corrupción, en la politiquería, en el hambre, en el narcotráfico, en la violencia común, en la violencia organizada. Es completamente difícil. Pero cuando ciudadanos comprometidos nos colocamos, por llamarle en un término más coloquial, la camiseta y luchamos en pro de nuestros derechos, podemos alcanzar innumerables propósitos. Entonces, hablo como la connotación directamente de las marchas que se lideraron antes de las elecciones que pasaron, la importancia que tuvo la participación ciudadana y todos como población unidos pudimos como tal establecer algunas normas y derechos y pudimos alzar la voz en protesta de lo que no considerábamos aceptable directamente para el territorio. Y considero resaltar que la unidad en un país como Colombia, a pesar de que no se ve a diario, es de vital importancia para transformar el tejido social. Gracias, Miguel. Bueno, de esta parte de estar comprometidos y buscar el cambio y la aceptación como unidad, quiero saber en qué parte de tu vida puedes empezar a experimentar más la unidad. Pues considero que hacer las cosas bien, que mis ideales y pensamientos sean congruentes con mis actos. Ese es como mi modelo ser. Pelear de manera asertiva por aquellos derechos que han sido vulnerados a través del acompañamiento. Siento que nuestra carrera leja nos dan herramientas para hacer un buen trabajo y contribuir al desarrollo de la unidad del país. La unidad de nuestros seres queridos, la unidad de las personas con que nos relacionamos a diario. Siento que es de vital importancia para nosotros ir construyendo ese país que quizás anhelamos en un futuro. Muchas gracias, Miguel. Señor Andrés, para ti, ¿qué significa la unidad en un país como Colombia? Pues sinceramente la palabra unidad marca muchas cosas. La palabra unidad es un total, ¿sí? Es un 100%. Una unidad no es liberales y conservadores, una unidad no es partido verde de uribistas, una unidad no. De pronto en el partido uribista hay una unidad y lo dudo mucho, o en el partido conservador, o bueno, los partidos políticos que tiene nuestro país. Pero la palabra unidad es muy grande y muy difícil de lograr, ¿sí? Tú me estás diciendo específicamente en Colombia, y yo en Colombia he visto parcialidad, he visto unidad a medias, y unidad a medias no es unidad, es parcialidad. Entonces lo veo muy complicado que Colombia tenga unidad política, o unidad de criterios, o unidad. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces por eso en Colombia yo lo veo complicado, no quiero decir imposible, pero nuestra historia, la historia de la sociedad colombiana,
nos ha demostrado que es muy, muy difícil lograr la unidad cuando tenemos tantos polos, porque es que antes yo soy una persona de 42 años, poco me dedico al tema de la política o poco me he interesado por temas de las políticas, pero lo que yo siempre he visto es que la unidad es muy, muy, muy difícil de lograr acá, lo que yo percibo por lo mismo. Porque antes solamente uno decía, bueno, existen los liberales y los conservadores, fin. Pero ahorita sacaron una cantidad de partidos, se generaron unos partidos y cada día salen partidos políticos distintos. Estoy hablando de política porque la política es la que nos genera violencia. Me atrevo a afirmarlo. Si no hubiese política, la violencia sería mínima, entre comillas, porque siempre buscaríamos como seres humanos una justificación para ser violentos o para generar conflicto. Desafortunadamente es nuestra esencia, es algo de que es innato, inherente en el ser humano. Luchar por lo que quiere independientemente de lo que tenga que hacer. Siempre ha sido así y desafortunadamente, me perdonarán la expresión ustedes dos, estoy seguro que va a seguir siendo así por muchísimo tiempo. Desafortunadamente la idiosincrasia colombiana es muy compleja y nosotros vivimos pensando siempre quién es el más inteligente, palabras más coloquiales, quién es el vivo y quién es el bobo, y eso nos dificulta mucho la unidad. Entonces, perdóname, me excuso con ustedes dos, pero para mí el tema de la palabra unidad es algo que por ahora y por bastante tiempo, pienso yo, va a ser muy complicado lograr en nuestra sociedad colombiana. No, claro, señor Andrés, y es bastante aceptable, y el punto que usted toca es como fundamental para poder llegar como una conclusión acerca de esta pregunta, ¿cierto? Siempre va a estar el debate en si en Colombia quizás existirá la unidad o directamente somos imparciales. Por naturaleza siempre tendemos a buscar un bien individual, más que un bien común. Las polarizaciones, los polos opuestos, las opiniones, diferencias, creencias, prejuicios, estereotipos, van a estar ligados directamente a la persona. Como usted indica, no es casi que imposible crear unidad, pero existen herramientas hoy día que nos ayudan a fomentar esa unidad a posibles generaciones futuras. Sí, y aquí hemos tocado un tema y es a persistir en ese reconocimiento de la diversidad que hay en nuestro país, ¿no? Y tanto Miguel menciona como Colombia como un país polarizado y el señor Andrés también lo resalta. En este caso, la polarización es algo presente que viene enmarcado por la política más que todo. Entonces, ese proceso de tránsito que ha habido y transmutación de los ciclos de violencia que han estado inmersos en nuestra sociedad, pues ha estado, es por ello que llamamos política, que ha polarizado y fragmentado a Colombia, ¿no? Pero también desde esa condición actual del país y desde ese cambio que conocemos agridulce, pues de una forma u otra la unidad la podemos decir que está más que todo en nosotros como ciudadanos, más que en nuestro país que encontramos como un país polarizado. Bueno, de otra forma, pues encontramos otra pregunta y es que de acuerdo a lo que acoge nuestro país y de acuerdo a lo que estábamos hablando tanto de esa polarización, pero también desde nuestro aporte y también desde cómo nosotros estamos sumergidos en nuestra sociedad, pues la pregunta es, ¿cuál es tu compromiso personal para crear la Colombia que quieres? Adelante. Ok, vale, sí. Pues ahí sí soy más positivo, ahí sí soy positivo porque ya depende de mí, sí, ya cuando yo sé que está en mis manos o puedo aportar un granito de arena, para mí es muy valioso y estoy seguro que
cualquier persona, independientemente de la polarización en la que se encuentre, porque pues todos estamos siempre en un punto de la balanza o a un lado del río, como se dice, pues siempre pensamos y nos esforzamos por hacer lo correcto, lo que creemos correcto y lo que va en pro de nuestro bienestar y el de los demás, ¿sí? Por lo menos de mi parte, personalmente siempre busco eso. Afortunadamente, siempre desde niño me han inculcado temas religiosos, personalmente lo he tomado como propio y eso ayuda a que sea un poco más fácil, o de pronto cuando estamos algo cansados o polarizados o de pronto que nos estamos desviando del camino, pensar en esas cosas como lo correcto, como lo que se debería hacer, lo justo, nos favorece y nos ayuda un poquitico más a hacer eso y pensar en pro de los demás y no solo en nuestro beneficio. Entonces sí, de mi parte, por lo general es lo que suelo hacer. Siempre suelo pensar en el bien común por encima de mi propio bienestar. Lo he mostrado con mi familia, he mostrado con conocidos, personas allegadas, personas que tal vez no conozco o de pronto ni siquiera nunca supieron de que yo existía, pero siempre trato de aportar algo positivo a la sociedad. No soy perfecto, cometo errores, también he cometido mis equivocaciones pensando que es lo correcto, sí, como cualquier humano, pero siempre pensando en positivo y buscando cómo aportar y no restar. Bueno, Aleja, siento que mis compromisos los había indicado anteriormente, pero enfatizo mucho en que es necesario, ¿cierto?, crear hábitos que incentiven directamente a la unión del país y no a la división. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de la escucha activa, el aprender como tal a empatizar con las demás personas que están atravesando quizás por un difícil momento, siento que sería clave. Entonces, con pequeños actos como la solidaridad, el compromiso, la paciencia, el entendimiento o no creando prejuicios o juicios de valor en torno a cierta condición de personas que quizás se encuentran en situaciones quizás económicas, sociales, menos que cada uno de nosotros. Sin embargo, considero que la empatía es clave y fundamental. A pesar de que hoy día todo se hable de empatía, considero que muchas veces no somos empáticos. Entonces, desde pequeños actos como el saber escuchar, estar atento a la otra persona y ser hospitalario con los demás, considero que se podría lograr la unión y ese es el compromiso como primordial que me ha atravesado a lo largo de mis 21 años de edad. Muchas gracias. La brújula que apunta hacia la resolución de estos actos en ustedes dos va hacia el beneficio propio y el pro común, o sea, con otros. Entonces, desde esta forma, desde la postura tanto del positivismo y optimismo, pues se busca favorecer, es eso, tanto el pro común, como lo mencionan, en buscar lo justo para los demás, favoreciendo así la igualdad, y también saber que de esta forma vamos a sumar, y desde estos actos de escuchar activamente a otra persona, vamos a hacer también la unión del país por medio de la empatía. Bueno, también de esta forma pues llegamos a otra pregunta, y es que aquí vamos a hablar sobre ya la visión del futuro, sobre ese marco que empezamos a hablar, y es del conflicto armado. Por eso nuestra pregunta dice: ¿cómo ha impactado el conflicto en Colombia sobre tu visión del futuro? Qué pena, ¿lo puedes repetir que no te escuché? Qué pena. Claro que sí. Mira, la pregunta se divide en dos, pero entonces, como siempre, vamos a hacer la primera parte. ¿Cómo ha impactado el conflicto en Colombia sobre tu visión del futuro? Si bien desea, puedo comenzar yo. ¿Cómo ha impactado el conflicto sobre la opinión en el futuro? Pues cabe mencionar que mi niñez fue marcada por aspectos de violencia como el microtráfico, grupo de guerrilla, pandilla. Era como pan coger de mi cotidianidad.
No entendí algunas cosas, pero hoy día sé como la connotación que tuvo todos esos aspectos sobre mi vida. Sin embargo, creo que a través de la educación podemos mejorar la condición actual del país y creo que ha sido mi forma de sanar. Reitero, sé que quizás me falta un vasto camino por recorrer, pero mis esperanzas están que con el apoyo de la ciudadanía, grupos estatales, se pueden lograr cambios significativos en pro a la eliminación de la violencia criminal del país. Por eso considero y es fundamental crear estrategias de educación e inclusión que primen en los grupos vulnerados. O sea, para mí directamente lo que quizás me ha ayudado a olvidar ciertos aspectos de mi pasado, de mi niñez o del entorno donde me crié ha sido esa parte de mi vida que siempre he aprovechado, y es la educación. La educación no solamente me ha abrido las puertas, sino que me ha abrido la mente. Entonces considero que es una herramienta necesaria. Quizás fue abrumador directamente el contexto donde fui criado, pero hoy en la actualidad yo puedo decir, aprendí a sanar ciertas heridas, adopté como tal ciertas características adaptativas que me ayudaron a mí a permitirme hoy día quizás sobrevivir a dichas experiencias previas. Y siempre ha sido a través de la educación, y considero que es importantísimo si de verdad queremos como tal aceptar la verdad, buscar desarrollo psicosocial, social, económico y político del país. Siento que la educación es una herramienta fundamental y por la cual el Estado debe invertir y trabajar aún más. Gracias, Miguel. De otra forma, entonces, quiero preguntarte qué te gustaría ver y qué futuro piensas que podríamos lograr desde lo que nos cuentas como la educación primordial, desde el punto de vista de que es la tejedora y constructora de nuestro futuro, en el marco de que aceptamos la verdad y pues hay un desarrollo global. Sí, o sea, es imprescindible como tal que gracias a la evolución tecnológica, la educación ha llegado a rincones donde anteriormente un pasado como tal no existía, ¿cierto? Hay mayores beneficios, hay mayores posibilidades. Entonces, si me mantengo como en mi posición, considero que la educación es como la esperanza de lo que quizás en su mayoría no tenemos recursos suficientes como para pagarnos una carrera universitaria. Existen instituciones gratuitas como es el SENA que también te brindan un sinnúmero de posibilidades. Entonces, llegar a esas poblaciones, ¿cierto?, con proyectos y alternativas que mejoren no solo la estabilidad educacional directamente de la población, sino social, siento que sería un factor importantísimo a desarrollar, porque estamos arrancando la pobreza de raíz y incentivando a desarrollar mayores conocimientos, lo cual nos va a dar como fruto una sociedad un poco más empática, un poco más asertiva y un poco más responsable acerca de la realidad que sufre el país. Muchas gracias, Miguel. Bueno, señor Andrés, te quiero hacer la misma pregunta. En este caso, ¿cómo ha impactado el conflicto armado en Colombia sobre tu visión del futuro? Vale, el conflicto armado en Colombia pues ha impactado de diversas maneras, ¿sí? Como te decía, lo mencioné más temprano, afortunadamente yo directamente no he tenido algún impacto directo, obviamente simplemente por el hecho de ser de esta sociedad, ser parte de esta sociedad, pues tú ya ves inmerso en esto, ya te ves involucrado. Es imposible mirar hacia un lado e ignorar lo que está pasando. Eso no está dentro de la naturaleza del ser humano. Por más que queramos o que seamos una sociedad que se acostumbra a lo que no debe acostumbrarse, desafortunadamente somos así. Y vemos lo que no debería ser normal como cosas normales con el día a día. Pero siempre de alguna manera nos vemos afectados. Habrán personas que, así no les toque directamente los hechos, los acontecimientos, son más sensibles a esas situaciones y por ende se portarán de cierta manera, como habrán personas que lamentablemente sí han sido afectados directamente por esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te has afectado de una u otra forma, tú tienes una forma de ser, una forma de expresarte, una forma de pensar, una forma de actuar
muchas veces personas que se vieron atacadas simplemente por el tema del rencor, por el tema de los resentimientos, por el tema del sentir del ser humano, porque no somos animalitos, inclusive los animalitos también sienten, pero somos seres racionales y que pensamos, analizamos. Simplemente cuando a alguien le pasa algo malo, muchas veces desafortunadamente responde de la misma manera, ¿sí? Actúa de la misma manera. Lo decía ahorita Miguel, afortunadamente él ha tomado decisiones que le han ayudado a salir de esas situaciones, de esos sentimientos, de esos resentimientos, afortunadamente. Y lo felicito, Miguel, me alegra muchísimo. Pero hay personas que no, hay personas que se han sumergido, han inmersas en esas situaciones, no los han podido superar. Y entonces eso hace que nuestra sociedad de pronto tenga personas malas, entre comillas, pero personas forjadas por la misma sociedad, ¿sí? Personas que si hubieran nacido en otro entorno distinto, o personas que si hubieran tenido un poco más de carácter y de fortaleza, como nos comenta Miguel que lo ha tenido, pues simplemente hubieran cambiado este país para bien. Pero también hay personas que, como te digo, desafortunadamente por sus vivencias se enrutan hacia el lado incorrecto y pues generan conflictos, generan situaciones y molestias para la sociedad que serían mal llamadas injustas, porque pues para los ojos de esas personas ellos están haciendo justicia por lo que les pasó. Desafortunadamente, hasta que no tengamos una sociedad que sea más justa, más equitativa, que permita que todos estemos en igualdad de oportunidades, se va a seguir presentando esta situación. Eso es lo que yo les decía a ustedes con unidad hace un poco. Es difícil cuando tú estás aguantando hambre pensar lo mismo que está pensando alguien que está comiendo caviar. Es muy complicado. Sí. Señor Andrés, por otra parte, ¿qué te gustaría ver y qué futuro piensas que podríamos lograr desde esa Colombia justa y equitativa? Pues el futuro es incierto. O sea, el futuro, yo conozco personas que totalmente distinto a lo que nos contaba Miguel que le ha ocurrido, totalmente distinto, han tenido posibilidades, cualquier cantidad de innumerables posibilidades, y no las han aprovechado, ¿sí? Entonces también caemos en el otro lado. Tampoco podemos decir todo el que le fue mal se va a portar mal, ni todo el que ha vivido una vida plena y una vida llena de beneficios o de facilidades o de comodidades va a ser la mejor persona del mundo. No. Pero sí estoy seguro y convencido que cuando una sociedad se vuelve más justa, una sociedad se vuelve más equitativa, las personas poco a poco van a ir tomando conciencia. Y pues hay algo que no podemos ocultar ninguno de los seres humanos, es que todos tenemos la capacidad, a pesar de que tengamos alguna limitante psicológica, pero todos tenemos la capacidad de raciocinio, de decir esto es bueno o esto es malo. Y ya cada vez que tú haces algo, tú sabes en tu corazón y en tu mente que es bueno o es malo. Entonces, estoy seguro que cada vez que se tenga más oportunidades, cada vez que la sociedad sea más justa, cada vez que sea más incluyente, cada vez que se tenga mucho más armonía y oportunidades en la sociedad, va a ser muchísimo mejor, y poco a poco íbamos cambiando nuestro chip que yo les decía ahorita, desde que el vivo vive el bobo, de que yo siempre quiero ganar por encima de los demás. Eso va a cambiar si logramos esos pequeños cambios. Todo eso es una cadena, así como pasan las cadenas malas, que pasó esto, entonces el papá le hizo al hijo, el hijo al hijo, el nieto, y es una cadena. Asimismo, todas las cosas buenas también se van a ir incrementando, pero tenemos que hacer unos cambios muy fuertes en nuestra sociedad, que desafortunadamente sí lo veo un poquito lejano y no lo veo tan próximo, la verdad. Sí, realmente es algo que anhelamos y que, como se dice, tenemos esperanza de que suceda, pero realmente es incierto y no sabemos en qué tiempo va a pasar. Pero hay que tener
mantener esa esperanza, lo que llamamos fe. De esta forma pues encontramos tanto en esta pregunta de qué nos gustaría ver, de qué les gustaría ver y de qué futuro se piensa, pues tanto desde la justicia y la equidad, buscar que las personas se concienticen de sus actos, y también como tejedor de este futuro, el perdón, ¿no? Cuando habla sobre superar las cosas y a pesar de que se vivan dentro de un contexto diferente y se enruten hacia un camino distinto de acuerdo al contexto en que se forjan, pues esto nos lleva a que realmente hay que velar por el perdón y que cuando exista ese perdón también se va a tener como ese deber de tomar conciencia de los actos. Por otro lado, la educación pues también va a tejer el desarrollo y la evolución que vamos a tener como sociedad. Bueno, entonces de este caso pues vamos a tener la otra pregunta, y es ¿qué beneficios se pueden experimentar al escuchar a otros con creencias diferentes? Listo, comienzo. Bueno, yo tengo como una creencia en particular. Siempre he dicho que política y religión son dos temas los cuales se deben tener un conocimiento previo, mucha paciencia. En particular, me gusta hablar con personas mayores. Siento que son datos de suma importancia en el momento de generar un debate o una tertulia. Considero que los beneficios que se obtienen directamente es el conocimiento que se adquieren en esos pequeños momentos de tertulias. No solamente impartimos conocimientos, sino que retroalimentamos y contrastamos ideas. Es allí cuando nuestro conocimiento como tal se incrementa y podemos hablar de manera concisa o directa sobre un tema en específico. Entonces siento que esos son directamente uno de los principales beneficios. Otro de los principales beneficios, a mi parecer, se pueden aclarar dudas existentes referente a un tema, sobre un grupo poblacional, sobre un grupo marginado directamente por el Estado, ¿cierto? En Colombia tenemos la fortuna de que el poder impartir nuestras ideas, el poder impartir nuestro conocimiento siempre está ligado al derecho inalienable que está bajo la Constitución de salvaguardar directamente nuestros derechos individuales sin que se perjudique directamente los derechos colectivos o los derechos de las personas que directamente nos estemos contextualizando. A lo que voy es, eso tiene muchos beneficios, entre los principales, y a mi parecer el conocimiento es uno de ellos. Muchas gracias, Miguel. Señor Andrés, ¿qué beneficios para ti se pueden experimentar al escuchar a otra persona? Mira, yo digo que la madurez que uno va adquiriendo no la va adquiriendo el 100%. Yo diría que casi que ni el 50% por los estudios que tenemos. También he estudiado, tengo mis títulos, he ejercido, pero si hay algo que me ha enriquecido a mí como persona, ¿sí? Que me ha hecho madurar, que me ha hecho tener oportunidades, que me ha hecho enseñar. Lo hablo a mi nivel personal para que lo veas desde ese punto pequeño. Si afecta a toda una persona, ¿cómo afectará a la sociedad? Es eso, es el compartir, el socializar, el escuchar al otro, el escuchar los pensamientos, el raciocinio del otro. ¿Por qué? Porque si tú te quedas solo como persona, como individuo o sociedad, o nos encerramos en que nosotros somos el pueblo más bonito de Colombia y nuestra comida es la más rica y todo lo mejor, ahí nos vamos a quedar y nos perdemos y sesgamos toda nuestra visión a un punto fijo, que puede que tengamos razón en parte, pero que si abrimos los ojos a los demás podemos enriquecernos muchísimo más. Entonces yo te puedo asegurar que la persona que soy yo, los conocimientos que tengo han sido mayormente empíricos absorbidos o apropiándome del conocimiento de otras personas, aprovechando ese conocimiento, ese bagaje, esa experiencia. Y no experiencia, me refiero a la edad, no voy a hacer experiencia como edad, porque yo he aprendido de personas menores que yo, de personas mayores que yo, de
personas distintas a mí, de entornos sociales distintos, como te mencionaba hace un par de preguntas con el tema del Club del Nogal. Yo tuve la posibilidad de estar allá, y estar inmerso en esa sociedad tan dividida, porque ahí tú puedes ver las clases sociales sin que te los presenten, tú ya sabes quién pertenece a qué clase social. Estar allá y conocer de todos un poco nos enriquece muchísimo más, ¿sí? Y también nos hace dar cuenta, como les mencioné hace un par de preguntas, que todos somos iguales. Todos somos iguales. Yo he estado sentado con personas que cualquiera dice, huepucha, solo con saber que me va a sentar al lado de él, no sé qué decirle. Como también he estado con personas que dicen, no, yo no voy a perder mi tiempo con ese tipo de personas. Y siempre te lo puedo asegurar que siempre he adquirido alguna información, algún conocimiento, algo que me han dejado de enseñanza de todo tipo de personas. Entonces, eso es simplemente si tú socializas, si compartes idiosincrasias, si compartes costumbres, si compartes culturas, eso es enriquecedor para todos, no solamente a nivel Colombia, a nivel de otros países también, obviamente. Entre más tú aprendas de otras culturas, de otras formas de pensar, de otras formas de vivir, vas a enriquecerte muchísimo más. Ya tú vas descartando qué te conviene, qué es bueno, qué es malo, pero te aseguro que siempre vas a enriquecerte. Todos los aprendizajes enriquecen. Muchas gracias. Definitivamente que cuando escuchamos creencias diferentes a las nuestras, tanto nos vamos a enriquecer como también aprovechamos las enseñanzas que nos dejan por medio de esa sociedad, de socializar esos conocimientos, lo que nos va a compartir algo ligado a la historia que tenemos como sociedad. De esta forma, pues vamos a seguir hablando sobre hablar cómo hablamos con otros y cómo esto nos beneficia. Por eso la otra pregunta es, ¿qué puede ayudar a entender lo que otra persona está experimentando o sintiendo? Bueno, pues... Sí, ahorita. Dale, Miguel, tranquilo. No, adelante, señor Andrés. Vale. Lo que te decía ahorita, ¿sí? Las personas aportan desde sus vivencias, aportan desde sus conocimientos y sus experiencias. Entonces, todo lo que tú puedas recibir de las demás personas y lo que tú le puedas aportar a las demás personas es una ganancia. No es un gana y gana, ¿sí? No hay cosas buenas, no hay cosas malas cuando tú eres el que decide qué quieres aprender de los demás, qué quieres rescatar de lo que esa otra persona te dejó. Muchas veces de personas con actitudes negativas, de personas con actitudes que uno dice se salen de o rayan en lo bueno o rayan en lo malo, tú también puedes decir, de esta persona aprendí esto, me dejó esto. Entonces siempre, cualquier persona nos puede aportar, cualquiera, o sea, estoy segurísimo. Y muchas veces las personas que de pronto menos creemos que nos puedan aportar, nos sorprenden con una sabiduría infinita. Y cuando tú vas quemando etapas, te das cuenta, yo como te decía, ahorita tengo 42 años en este momento, te vas dando cuenta de las cosas que tienen valor y cosas que no. De pronto, pues por su voz los escucho mucho más jóvenes, obviamente, y ustedes ahorita en su cabeza tienen algo, proyecciones, sueños, metas, ideales, que con el pasar de años no hay otra forma. Te puedes leer los libros que quieras, te puedes, como te gusta aprender, ver películas, escuchar cuentos, como te gusta aprender, puedes hacer lo que quieras, pero solamente el pasar del tiempo y el andar de los pasos en esta vida es la única forma de que tú crezcas como persona y obviamente te enriquezcas al punto de que tú consideres que eres una persona distinta. Obviamente todo el aprendizaje que ustedes están teniendo, están en la universidad, están haciendo maestría o lo que quieran, eso es enriquecedor, eso nadie lo puede negar, ¿sí? Pero solamente el pasar de los años y como les decía ahorita, el andar del camino es el que nos hace un poquito más conscientes de nuestro entorno. Lo que pasa es
obviamente uno cuando está en ciertas edades, uno se enfoca y visualiza solo determinadas cosas que creen que son lo importante. Pero cuando tú tienes otras edades, y me he dado cuenta que entre más crezco, entre más grande me vuelvo, más consciente me vuelvo de la realidad. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, Aleja y Andrés, algo muy importante y presto como mucha atención en lo que nos está indicando el señor Andrés, y es acerca de la experiencia. Yo soy fiel creyente que la experiencia te da a ti la potestad, o te da a ti como el crédito de estar hablando respectivamente de cualquier tema. Siento que va muy ligado como tal a lo que uno adquiere directamente. Y como uno lo adquiere, específicamente lo que nos decía el señor Andrés, creando momentos, ¿cierto? Momentos calidosos, momentos de vida, momentos que nos nutran y nos enriquezcan espiritual y emocionalmente. Creo que puede ayudar, y no utilizaré la palabra empatía. Este concepto está muy extrapolado y se queda pequeño. Yo hablaría desde el concepto de juzgar, de no juzgar, perdón, y de ayudar. Sí, te entiendo, estás atravesando por un momento muy difícil de tu vida. Crear esa habilidad de aceptar que la otra persona está en crisis y es necesaria una ayuda. No es crear una compasión, porque consideraría que eso sería fatal. Es comprobando que el saber hablar, el saber comunicarse asertivamente, escuchar de manera activa, podremos encontrar una solución al problema que quizá podría estar pasando esa otra persona. Entonces considero que la herramienta fundamental y primordial para nosotros saber desenvolvernos frente a estos momentos como tal es la escucha activa, el no saber juzgar, el estar siempre dispuesto a entender a esa persona, ¿cierto? Y ayudarla de una u otra forma a eliminar esos problemas por los cuales se encuentra atravesando, dándole a entender. Quizás estamos atravesando por un momento difícil, pero podemos encontrar la solución al problema. Entonces siento que eso es vital e importante. Muchas gracias. Creo que ustedes dos han dado respuesta a la segunda parte de esta pregunta, que la verdad se me olvidó hacerla, y es ¿qué puede impedir que no se entienda a una persona, no se entienda lo que está viviendo una persona? Y lo que ustedes dicen, pues finalmente es que se impide que entender a otra persona cuando no permitimos que haya una socialización, cuando juzgamos, cuando no sabemos comunicarnos y realmente cuando no dejamos que la persona nos cuente su experiencia. Por eso, siguiendo en este marco de hablar con otra persona, pasa nuestra siguiente pregunta, y es ¿cómo decir lo que piensas y al mismo tiempo mantener el respeto por los demás? Si quieres. Comienzo yo. Siento que es muy complicada esta pregunta y no me tomé como la tarea de leerlas todas y me toma como de sorpresa, ¿cierto? Porque considero que somos tan evolutivamente impulsivos que cuando hablamos imponemos una idea sin tener aprobación de alguien o sin limitar directamente las posibles consecuencias que puede tener verbalizar cualquier tipo de improperio, utilizar un vocabulario inadecuado o expresar nuestras ideas libremente. Es muy difícil, sí, pero no imposible. Es completamente normal que en una conversación de este tipo, de política, religión, identidad, tendencias sexuales, surja como un rifirrafe de ideas, ya que tenemos un historial de vida, experiencias previas que pueden corroborar que yo estoy en la razón y no está mal. Lo que sí considero que está mal es cómo hacemos saber nuestra opinión. Nuestra opinión es acertada para el tipo de tema, con qué intenciones lo digo, cómo proceso yo la información que escucho. ¿Será con ánimo de aprender más sobre el tema o de imponer mi idea sobre algún grupo sectario? Podemos crear hábitos, como anteriormente lo habían dicho, que incentiven la escucha y el respeto, no hablar de aspectos personales que ofendan a un grupo directamente estigmatizados, porque usualmente tendemos a hacer comentarios, ¿cierto?, un poco racistas, chistes un poco negros, que directamente ofende a un grupo como tal que ha vivido estigmatizado. Entonces siento que el saber decir lo que pensamos y al mismo tiempo mantener el respeto deben ir compaginados y de la mano, y debe ser una tarea que nos corresponda directamente a todos, y así
no solamente vamos a ser responsables socialmente con la otra persona, sino responsables afectivamente con lo que pensamos, decimos y sentimos dentro de un contexto o un momento en específico. Gracias, Miguel. Bueno, la otra parte de esta pregunta es, ¿qué estrategias se pueden usar para lograr que al mismo tiempo que pensamos y hablamos, mantengamos el respeto por los demás? Pues yo consideraría, ¿cierto?, que antes de hablar en un tema en específico o un tema que genere directamente controversia, es necesario crear límites. Como que con qué intención específica vamos a hablar, ¿cierto? Quizás lo voy a hacer con ánimo de ofenderte, te lo vas a tomar personal, o necesariamente vamos a hablar para adquirir conocimiento e impartir ideas que tenemos. Imagínate que escuché quizás, leí tal artículo, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que esto puede quizás cambiar nuestra historia de vida, nuestro aspecto de vida? Como esos interrogantes, ¿cierto? No llevarlo tan al personal, que es como usualmente llevamos este tipo de conversaciones, sino llevarlo como más a lo social, ¿cierto? Con la finalidad de adquirir un poco de conocimiento y poder debatir esas ideas con alguien que piensa totalmente diferente a mí. Considero que es una estrategia viable para ello. Muchas gracias, Miguel. Señor Andrés, ¿cómo decir lo que piensas y al mismo tiempo mantener el respeto por los demás? Hace un par de preguntas, qué pena que yo cada vez me devuelva más hacia lo anterior, pero como les decía, yo siento que todo está enlazado, obviamente Claro, hay una secuencia lógica de preguntas. Hace un par de preguntas decíamos que obviamente teníamos que tener el respeto, que queríamos saber la verdad, que cómo hacíamos para respetar a los demás y estar dispuestos a escuchar sin juzgar. Es simplemente eso. Cuando yo doy mi punto de vista de algo, lo más probable es que si yo estoy en un entorno social, alguien me debata mi idea. Lo más probable. Y también he visto muchísimos casos en que las dos personas tienen la razón. A pesar de que digan dos cosas que parezcan totalmente distintas, las dos personas o los dos puntos de vista son totalmente válidos. Y no habría, si pusiésemos un juez, un árbitro en la mitad, no habría quien pudiera decir, no, la verdad es esta. Entonces, basándome en eso, yo quedé claro que la verdad para muchos depende de sus vivencias, depende de lo que usted ha vivido, de su vida, de su mentalidad, y que porque yo crea tener la razón en algo, no quiere decir que la otra persona, si no concuerda exactamente con lo que yo pienso, esté equivocada. Entonces, simplemente tú tienes que, hablando de la segunda parte de la pregunta, que es una estrategia para poder hacerlo, es simplemente tener claro el contexto. Simplemente, si vamos a sentar a hablar con Miguel y vamos a hablar de estos temas políticos, sociales, de seguridad, de todo esto, de ese conflicto que estamos hablando, vamos a tener las reglas claras y vamos a dar nuestro punto de vista, nuestro concepto, sin llegar a debatir el punto de vista del otro. Simplemente hay que dejar las normas claras, las reglas claras, el contexto claro, porque ¿qué pasa? Si tú aquí nos dices, vamos a hacer una charla y aquí cada uno me va a decir lo que piensa, y si usted no está de acuerdo, puede refutar lo que el otro diga, pues ya uno toma de pronto otra actitud referente a la conversación. Pero si tú me dices claramente, mire, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a poder plantear unos ciertos temas, una cierta cantidad de temas, cada uno va a dar su punto de vista y es solamente el punto de vista de cada persona. Pues cuando yo tengo ese contexto claro, esa situación clara, pues es de pronto un poquito más fácil manejar esa situación. Sin embargo, también no es que esté mal decir yo, no, qué pena, Miguel, no estoy de acuerdo con lo que usted dice por esto, esto y esto, desde que lo haga en respeto. Por eso tu pregunta dice que sin faltar el respeto, con el respeto. Pues es simplemente entender que muchas veces, como les decía ahorita, dos personas con dos conceptos totalmente distintos de la vida, con dos percepciones totalmente distintas de la realidad, pueden tener la verdad o la razón
sobre un tema determinado, aunque se escuche totalmente polarizado a dos personas. Entonces, simplemente ponerme en los zapatos del otro, ponerme en el lugar del otro y entender que como yo tengo mis creencias, mis vivencias, la otra persona o las otras personas o la sociedad como tal también tiene las suyas. Por eso les decía yo hace o dos preguntas atrás, ese tema de que pues cada quien decide por qué rumbo coger de acuerdo a sus vivencias. Y qué rumbo coger sirve para todo, para tomar decisiones, para conversar con otra persona, para debatir sobre temas o para tomar decisiones drásticas y radicales o fundamentales en su vida. Entonces, simplemente respeto, escucha al 100% y total tolerancia y entendimiento de que todos somos totalmente diferentes. Así vivamos en una familia, no hay dos personas iguales. Así tengamos vivencias muy parecidas, no hay dos mentes iguales. Muchas gracias. Con esto pues los dos hablan sobre el respeto y saber escuchar a los demás y también saber el contexto en el que se dan estas conversaciones, y por lo cual va a tener tanto una participación sobre nuestra sociedad activa como también saber escuchar y respetar los otros puntos de vista. Bueno, de esta forma hablamos que al saber escuchar, al tener este respeto, pues también hablamos de paz. Entonces esta pregunta está enmarcada en qué aspiraciones tienen para una vida pacífica en Colombia. Bueno, pues, ¿qué te refieres con aspiraciones? Dime. ¿A qué te refieres con aspiraciones? Bueno, en este caso las aspiraciones serían como, ¿qué piensas sobre la Colombia pacífica? O sea, ¿qué elementos tiene para ti una Colombia con paz? Vale, sin querer caer en la redundancia, pues obviamente el tema de la inclusión es supremamente importante, es un pilar fundamental de esto, ¿sí? Si sigue esta discriminación o esta desigualdad tan grande, esta brecha tan grande entre un punto y el otro, porque mira que no simplemente es el que vive en el campo y el que vive en la ciudad, sino en la misma ciudad, en el mismo campo, una parcela vecina de otra puede tener infinidad de diferencias y de desventajas referente a la otra. Entonces, una Colombia en paz sería una Colombia equitativa, ¿sí? Como les decía, sin caer en el socialismo ni en el comunismo, sin que esté a favor ni en contra de eso. Pero sí una Colombia equitativa, una Colombia incluyente, favorecería mucho a la Colombia en paz. No podemos estar en paz si vemos cómo... les voy a contar ¿puedo contar una historia personal para complementar la idea? Claro que sí. Les voy a contar una historia rápida personal que espero no me salgan las lágrimas al contársela, y es, hace más o menos 15 días yo estuve viajando con mi familia. Afortunadamente tuvimos el privilegio de viajar a Barú. Allá hay un hotel que se llama The Cameron de Barú, y gracias a Dios tuve la fortuna de llevar a mis 2 hijos y mi esposa, y estuvimos allá vacacionando un par de días. Después de que se terminó ese paseo tan hermoso, soñado, la pasamos genial, nos unimos como nunca, hablamos como nunca, disfrutamos como nunca, comimos como nunca, volvimos a Bogotá. Llegamos a Bogotá, entonces llegamos a hora pico. Yo dije, no, qué pena con ustedes, pero yo no voy a pagar un taxi 50.000 pesos desde el aeropuerto hasta mi casa, que vivo en la 183 con autopista. Yo dije, yo no voy a pagar un taxi 50.000 pesos, cojamos Transmilenio y nos vamos en Transmilenio. Nos subimos los 4 en Transmilenio, íbamos llegando a la estación de destino cuando se subió una señorita venezolana a pedir dinero. Normal, como lo hemos visto, vuelvo y les digo, desafortunadamente todo lo volvemos normal y todo es de pan de día a día, pero no debería ser así. Se subió esta persona a pedirnos un dinero, a pedir apoyo, llorando, dijo, por favor,
denme lo que quieran, denme lo que quieran. Ya son las 8 de la noche porque llegamos un poco tarde, 8 de la noche, estaba lloviendo, haciendo frío, tenía un bebé como de 2 añitos en los brazos. Obviamente, todos hemos escuchado las historias que la gente se inventa porque tampoco hay que hacer los ciegos y decir que todo el mundo es bueno y todo el mundo dice la verdad. Pero ella se expresaba muy tristemente y decía, llevo todo el día, no he podido conseguir para una habitación para mi hijo, por favor, necesito 5.000 pesos, 6.000 pesos, por favor, ayúdenme, miren, les vendo lo que tengo, mire, cójanse, mire, tengo un relojito ahí, ve, cómpreme esto, pues tengo mi celular, denme lo que quieran, necesito pagar la noche para mi hijo, no puedo dejarlo dormir en la noche con este frío, esta lluvia. Yo me conmoví, mi esposa se conmovió, yo me conmoví, y yo le iba a acercar un dinero a la muchacha y ella estaba tan dolida y tan resentida porque duró un buen trayecto pidiendo y nadie levantó la mano para decirle tome 100 pesos. Por la razón que sea, no estoy diciendo que sea malo o bueno, pero por la razón que sea. Y esa pobre muchacha, yo me paré a darle dinero y me dijo, no, tranquilo, como no me arrodillé a llorar de que necesitaba la plata, no me dio nada, tranquilo. Yo le dije, no, mamita, tome, le ayudo, tranquilo. Me dijo, no, tranquilo, no se preocupe, yo veo qué hago. Abrió precisamente el terminero, las puertas, se bajó ella, yo me bajé detrás para darle la plata. Y ella, en un impulso que no me lo esperaba, se devolvió hacia adentro del bus. ¿Y yo qué hice? Yo me devolví detrás de ella, casi me quedó por fuera. Entonces, cuando ella entró, en una situación totalmente distinta como estaba. Entró en un tono muchísimo más agresivo como estaba, tanto que se desesperó, porque no la estoy juzgando, todo lo contrario, no la quiero compadecer porque también tampoco es bueno, la estoy comprendiendo, me estoy poniendo en la situación de ella y fue algo terrible, tanto que nos hizo llorar, porque decía, ustedes cómo pueden ser tan inhumanos de verme que tengo mi hijo y no ser capaces de darme una moneda. Se tiró al piso, el niño de 2 añitos se quedó parado al lado de ella, mamita, ¿qué te pasa? Y ella arrastrada en el piso, pegándole puños y patadas al piso, decía, ¿por qué son así? Lloraba terrible, eso fue terrible. Ya no quiero contarles más historia porque, bueno, ahí ya pasaron otras cosas. Pero ese era el punto que yo quería llegar y es que esa es la diferencia de la sociedad. Yo me sentía terrible, aunque yo no había hecho nada malo, aunque yo me esforcé por hacer lo que hice, aunque yo ahorré para poder hacer lo que hice y dárselo a mi familia, me sentí como la peor persona del mundo de ver que yo llegaba de tremendo viaje, lleno, feliz, bronceado, satisfecho, y veo este contraste tan terrible de esa muchacha en la situación que estaba. Entonces, hasta que eso no pase, veo la paz algo complicada. Pero si eso llegara a cambiar, si llegásemos con la niña venezolana, peruana, colombiana, boyacense, indígena, todos tienen el derecho de ir a vacacionar a una playa. Cuando llegue ese momento en que todos tengamos derecho a todo, va a haber una paz muy hermosa, pero antes la sigo viendo complicada. Sigue, Miguel. No, impresionante lo que nos acaba de comentar, y siento que esas son experiencias que miles de bogotanos o miles de ciudadanos nos topamos a diario, ¿cierto? Entonces, ¿qué aspiraciones tengo yo para una vida pacífica en Colombia y cuál es la Colombia que en realidad sueño? Bueno, siento que los privilegios, ¿cierto? Los privilegios y quizás el hecho de pensar de que algunos tenemos más posibilidades que el promedio o que quizás no contamos con los recursos directamente necesarios, y no me refiero específicamente a recursos económicos, sino otros recursos. Entonces siento que la desigualdad en el país es un tema esencial y fundamental si queremos directamente una vida pacífica en Colombia. Es imposible y casi que irremediable el hecho de quizás pensar que conseguiremos una Colombia equitativa y justa cuando no hacemos nada para que sea así. Siento que debería haber más aporte a la salud mental, que es fundamental y necesario para lograr una vida pacífica, sanar aquellas heridas que quizás nos marcaron, sanar sin olvidar que hay
heridas que necesitan aún más tiempo. Una Colombia donde todos tengamos la libertad de opinión. Considero que cada individuo, cierto, nacido en Colombia, por decreto, por ley, por un derecho inalienable, vital, innato como tal del ser humano, es la libertad. Pero siento que la libertad termina cuando empieza la del ser más próximo. ¿A qué quiero decir? Si nuestra libertad no está afectando a esa otra persona, ¿cierto? Podríamos decir que quizás estamos haciendo las cosas bien, ¿cierto? Porque mi libertad está primordial, pero no estoy afectando la vida a causa de mis decisiones. Otra cosa es que siento que la integridad física y moral de otros en Colombia debe ser un tema fundamental, ¿listo? Agredir directamente a otra persona, ridiculizarla, minimizar como tal a otras personas quizá por algunas cosas o algunos de sus contextos me parece algo irrefutable. Siento que las futuras generaciones van a aportar como mayor influencia a ese cambio, ya que se están viendo mayor inclusión, se está combatiendo directamente la desigualdad, a pesar de que aún nos falta mucho. Esa es la Colombia que sueño, una Colombia que sea capaz de ser justa y equitativa con todos. Creo que desde esta experiencia que nos cuenta el señor Andrés y también las palabras de Miguel, con esas aspiraciones se concuerda que queremos una Colombia que sea equitativa, justa, incluyente y que definitivamente lo que pretende es tanto nuestro beneficio como también ayudar a los demás. Y creo que desde este punto de vista y desde esta opinión partimos a que la integridad, la salud mental, la economía va a ser fundamental para querer una Colombia pacífica, y es lo que realmente soñamos, es lo que realmente anhelamos, lo que no vemos, pero que en un momento queremos apreciar. Muchas gracias. Por otra parte, hablamos de temas que pueden ser polarizantes, pero que debemos saberlos tratar para tener esas conversaciones activas y conocer otros puntos de vista, como lo hemos venido mencionando, y todo esto por medio del respeto. Pero aquí llega una pregunta y es: ¿cómo podrían abordar pacíficamente esos temas polarizantes en un grupo, ya sea ese grupo, la familia, el trabajo o sus amigos? Y esos temas polarizantes que tocan dentro de ese grupo va a ser, por ejemplo, la política, el género, la religión, la corrupción, el ambiente que tenemos, la protesta social, el acuerdo de paz o la migración. ¿Cómo harían ustedes para que estos temas puedan darse dentro de un contexto pacíficamente? Pues mira, en nuestra sociedad yo creo que no ha estado tan polarizada en muchos años como ocurrió hace poco con las elecciones presidenciales. Yo conocí casos de familias que, mejor dicho, casi terminan su relación familiar por ese tema. Sin decir que uno es bueno, uno es malo, sin decir quién tiene la razón, quién tiene la razón, porque como les decía ahorita, todos, así digamos cosas distintas, podemos tener la razón. Pero desde esta situación que pasó hace poco de las elecciones presidenciales, polarizó muchísimo a nuestra sociedad, a nuestras familias. Yo conocí parejas que casi que terminan su relación por ese tema político, que no era bueno, sí, directamente sí aplicaba para todos, porque obviamente que no se va a ver afectado con el tema político de nuestro país, con el tema de un presidente y de quién va a dirigir los hilos de nuestro país. Obviamente todos vamos a ver involucrados. Pero muchas veces vemos que por más que nos polaricemos, por más que digamos el blanco o negro, me voy por el blanco o por el negro, por más que lo hagamos, siempre va a haber un resultado, siempre va a haber una conclusión y siempre va a ocurrir que por lo general una de las dos partes no quede satisfecha con el resultado. Es lo que siempre va a ocurrir por lo general. La idea en general es esa.
Entonces lo importante es eso, es ser tolerante y decir, bueno, aunque yo no tengo la razón de mi punto de vista, te respeto y acepto el resultado, acepto las consecuencias de lo que nos va a traer esa discusión. Por eso tú mencionabas política, eso fue algo muy polarizante, como muchas veces, o sea, como hace mucho tiempo no lo veía. Siempre tú tienes un candidato y que yo me voy por este y yo por este, y eso casi siempre es difícil que uno se ponga de acuerdo, muchas veces se puede poner de acuerdo, pero en esta oportunidad la división era, estábamos muy fragmentados y muy divididos, dependiendo pues obviamente de la ideología de cada persona. Pero simplemente puedes entender que no todos podemos pensar igual. Si todos pensáramos igual en este mundo, si todo fuera una monotonía, si todos hiciéramos lo mismo, sería muy aburrido. Entonces hay que verlo simplemente con la posibilidad de enriquecerse tanto, con escuchar al otro, con vivir esas experiencias, con compartir, de pronto algunas veces frunciendo el ceño y estando en desacuerdo con los demás, pero todo es enriquecedor. Si tú entiendes que todo es enriquecedor y que nada es personal, sino es simplemente un tema para conversar, todo se puede manejar. Y obviamente, como lo hemos mencionado muchas veces en esta conversación, partiendo de la base del respeto. Gracias. Muchas gracias, señor Miguel. Señor Andrés, qué pena. Bueno, creo que el tema del respeto está demasiado centrado en esta conversación, ¿no? Y más que abordamos estos temas polarizantes, es la clave, o por decirlo así, el aval para poder tener una conversación con grupos o con otras personas que tienen creencias distintas. Ahora sí, qué pena, Miguel, que te interrumpí. Creo que la mejor manera de abordar pacíficamente los temas polarizantes como tal en cualquier entorno donde nos encontremos es crear acuerdos implícitos que de una u otra forma faciliten la comunicación e incentiven el proceso. Por lo general, eso pasa mucho cuando las emociones se apoderan del momento y pueden hacernos pasar un mal rato. Antes de hablar, analizar por qué se dio el tema de conversación, considero que es esencial, ya que podríamos separar, como lo mencionaba el señor Andrés, lo personal y el contexto del por qué se dio ese tema. Buscar la forma más amena de decir a esa otra persona, es respetable tu opinión, pero yo creo que esta situación se presenta por tales y razones objetivas que demuestren que nuestra intención no es directamente discutir, solo crear experiencias de debate que nos ayuden a adquirir mayor conocimiento. Gracias. Creo que los dos dan lo de las experiencias y bueno, enmarcar las experiencias desde un tema que rompe lazos va a hacer que tengamos más tolerancia y que pues tengamos como una postura de respeto y hablemos de que esas experiencias nos pueden enriquecer como también las de nosotros hacia ellos. De esta forma vamos a poder tener una conversación pacífica. Por otra parte, la otra pregunta es, ¿qué te gustaría cambiar o mejorar para entablar diálogos y procesos de resolución de conflictos pacíficos? No sé si en este caso quieras iniciar, Miguel. Escucha muy bien la pregunta. ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho. Bueno, la pregunta es que como venimos hablando del respeto, como venimos hablando de cómo tener o cómo reconocer esas charlas pacíficas, pues ahora hablamos desde esta postura más personal y es hablar de qué te gustaría cambiar o mejorar para entablar diálogos y procesos de resolución de conflictos pacíficos. ¿Soy Miguel? No, aquí estoy. Ya. Aquí estoy. Entonces, pues, ¿qué me gustaría cambiar o mejorar para entablar diálogos y procesos de resolución
de conflictos. Cuando nos encontramos directamente en un debate en específico, ¿cierto? Cada participante escucha con el fin directamente de contraargumentar y demostrar quizás que la persona está en el error o en alguna falencia en específica. Mientras considero que el día es herramienta para buscar alternativas directamente a la violencia. ¿Qué me gustaría cambiar? Pues que haya mayor difusión sobre los procesos de diálogos, que se lleven en las negociaciones, a pesar de que podríamos encontrar fuentes, la mayoría no son objetivas, dan por posturas y tergiversan un poco la información. También que deberían haber mucha más participación de las víctimas, ya que gracias a ellas se podría garantizar la verdad. Solo, claro está, como interventor el Estado garantizando todos los lineamientos correspondientes, pero siento que la participación directa de las víctimas en los diálogos, yéndonos como tal en este contexto, es fundamental para poder encontrar la verdad y por ello el fin común que todos queremos hacer en Colombia. Muchas gracias, Miguel. Y te quiero preguntar, a ti, en este caso más personal, ¿qué te gustaría que cambiar o mejorar para que tú tengas unos diálogos o procesos de resolución de conflictos de forma pacífica? Claro, pues a mí me gustaría cambiar mis habilidades sociales o cómo me desenvuelvo directamente con las personas. Considero que muchas veces siento imponer ideas sobre pensamientos e ideologías que tengo y siento que eso debería cambiar un poco en mí para poder dialogar, para poder realizar un buen diálogo. Entonces, incentivar, ¿cierto? Aumentar, entrenar esas habilidades que me ayudan a mí a permitir a ser un poco más asertivo, a ser un poco más reflexivo, a ser un poco más empático ante las situaciones que el contexto me demanda de diario, no dejarme directamente llevar por las emociones, por la situación tal el contexto, sino pensar muy bien antes de establecer como tal un diálogo y sobre todo ver con quién establezco el diálogo. Muchas gracias. De verdad que es lo importante, ¿no? Poder y manejar esas habilidades y mejorarlas. Bueno, señor Andrés, a ti en lo personal, ¿qué te gustaría cambiar o mejorar para entablar esos diálogos y procesos de resolución de conflictos? Siempre para poder resolver un conflicto, un problema, tú tienes que buscar la causa, ¿no es cierto? Muchos hemos visto una materia que se llama investigación, metodologías de la investigación, y pues eso es fundamental, es buscar cuál es la causa del problema, ¿no? Porque muchas veces o maximizamos un problema o lo minimizamos o no lo tenemos claro, entonces nos sesgamos y erramos en la forma de intentar a discutir o a confrontar a otra persona por un tema que muchas veces se presta para malos entendidos por no tener claro eso. ¿Cuál es el problema que yo quiero solucionar? ¿Cuál es el resultado que yo quiero obtener? No como persona, sino cuál es el objetivo de esta conversación. De tomarnos el tiempo de sentarnos, ponernos a hablar sobre este conflicto. ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo solamente es discutir por discutir? El objetivo es el objetivo es solucionar una necesidad financiera. El objetivo es solucionar, ayudarle a una familia necesitada. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero o cuál es el problema que yo quiero atacar? Si yo tengo claro cuál es el problema, qué es lo que queremos, es muy fácil que las dos personas se alineen, a no ser de que vayan en contra de lo que quiera cada uno. Sin embargo, pues ahí estoy muy de acuerdo con Miguel en que pues a nivel personal cada quien tiene que esforzarse por mejorar sus habilidades o mejorar la facilidad o la posibilidad de ser afines a las situaciones de otras personas, a ponerse uno en los zapatos del otro y entender cuál es el punto de vista del otro. Vuelvo y recalco, muchas veces decimos cosas diferentes, pero los dos tenemos la razón.
Entonces, esa es la clave, definir normas claras y decir cuál es el objetivo al que queremos llegar y no empezar una discusión o empezar a intentar solucionar un conflicto donde ni siquiera hay conflicto, donde ni siquiera hay una situación real, sino simplemente es una suposición, un imaginario que nos lleva a resultados que no queremos ninguna de las partes, porque estoy seguro que cuando tú entras en una discusión con alguien, discusión obviamente positiva, discusión obviamente enfrascada en un marco pues asertivo y no solamente discusión por discutir, el objetivo es llegar a una resolución benéfica para ambas partes, por lo general es así. Pero si no somos claros, si no tenemos claro cuál es el problema, qué es lo que queremos lograr, es complicado ser asertivo en el tema de las discusiones. Y siempre hay que ponerse en los zapatos del otro. Eso sí es algo que no se puede omitir en ningún tipo de discusión ni conversación. Gracias. Listo. Mejorar las habilidades sociales y la empatía y también saber conocer por la génesis de un problema, conocer qué pasa, la causa, pues realmente es lo que va a dar una mejor perspectiva de cómo ayudar o cómo nosotros podemos mejorar para tener una resolución de un conflicto. Por eso, desde esta forma, la otra pregunta vendría hablando sobre las opiniones o pensamientos que tenemos y estos que como si polarizan en Colombia o si mejor ayudan a quitar esta polarización. Por eso la pregunta es, ¿crees que tu perspectiva, opiniones o pensamientos nutren la polarización en Colombia? ¿Nutren o disminuyen? Nutren. Porque nutrir la polarización para mí es incrementar la polarización. Sí, señor. Sí, en este caso la pregunta sería esa. ¿Cómo si tus pensamientos, tus perspectivas, tus opiniones en una conversación nutren esa polarización que hay en Colombia? Pues es que todo es tan subjetivo, todo es tan dependiendo de lo que yo creo y lo que yo viví y lo que yo conozco. Entonces, si yo estoy, o sea, yo como Andrés, estoy en el plan de ser afín con alguien, de buscar una solución en conjunto, es fácil nutrirla, es fácil nutrir esa conversación, esa discusión para que, para que no exista esa polarización. Pero si vamos por diferentes caminos, o si estamos buscando resultados distintos que no se enmarcan dentro de un mismo objetivo, pues es más complicado. Considero que personalmente siempre procuro enrutar mis acciones, mis comentarios, mis pensamientos, mis ideas, mis gestos en pro de solucionar conflictos o de lograr objetivos. Entonces siento que de manera personal, siempre busco enriquecer esas situaciones y aportar lo mejor de mí para poder lograr los objetivos en común. Eso es lo que considero que debemos hacer todos. Obviamente, como decía en un momento, no soy perfecto y cometo muchos errores, pero sí siempre buscamos porque prime el bien común sobre el bien personal y específico. Estoy seguro que esa polarización se va a disminuir en gran medida. Muchas gracias, señor Andrés. Miguel, ¿crees que tu perspectiva, tus opiniones y tus pensamientos nutren la polarización en Colombia? Creo que sí, vivas opiniones pueden nutrir la polarización directamente en Colombia. O sea, para nadie es un secreto que nosotros nos encontramos a diario, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestro hogar, ¿cierto? Con opiniones diferentes todo el tiempo. Sí, es como algo que va ligado directo a la cotidianidad y siento que es necesario nosotros saber manejar ese tipo de situaciones. Ahora, no quiero ser muy redundante, pero de la intención de mis pensamientos o las opiniones. ¿A qué quiero llegar? Si mis intenciones principalmente es generar conflicto,
más polarización sobre el tema que estemos entablando, una división podría cambiar la perspectiva de aquellos que se encuentren identificados con mi visión. Por ejemplo, algo muy común que se dio durante las manifestaciones fue la cantidad de heridos que hubo con ello. Las fuerzas policiales fueron las que sufrieron de mayores críticas por las opiniones de grupos que argumentaban que todos estaban cometiendo actos contra de sus funciones. Sin lugar a dudas, sí cambiaría, pero para ello se necesitaría un apoyo colectivo. Acá hago referencia. Principalmente eran los manifestantes, ¿cierto? Después se llevó una gran polarización en torno a ese tema de conversación. A lo que voy es, aquellas personas que quizás no se estaban dentro o partícipes de las manifestaciones también tuvieron como tal, ofendieron, crearon divisiones con que si en realidad estaban cumpliendo sus funciones o no, si en realidad estaban haciendo lo correcto a pesar de que nos encontraban directamente en el contexto. Entonces sí considero como tal que nuestros pensamientos, al no saberlos expresar o frente a un contexto determinado, pueden nutrir la polarización y crear una mayor división en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, que pues enruta sobre estos comentarios, estos pensamientos y sobre la polarización. Bueno, esta es la última pregunta. Entonces, de esta forma, ¿cómo pueden, o cómo en este caso, señor Andrés y Miguel, cómo pueden mejorar la forma de comunicar para no hacer una conversación polarizada, o sea, para despolarizar? Yo digo que, hermano, o sea, es prácticamente lo que les acabo de decir, es tener un objetivo claro y un objetivo unificado. Si por más que seamos petristas o uribistas, si los dos queremos el bienestar de nuestro país, los dos vamos a unirnos en pro de ese bienestar. Es la única forma que yo veo es unificar nuestro objetivo. No nuestros criterios, no nuestra forma de pensar, no nuestra idiosincrasia, no nuestras experiencias, sino unificar nuestros objetivos. Si tenemos claro cuál es el objetivo, cuál es el resultado que queremos, por más diferencias, por más rivalidades, por más vivencias distintas que tengamos cada uno, vamos a lograr unificar nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestras acciones. La única forma para mí es esa, es direccionarla a sus objetivos. Entonces, todos mis conocimientos, todos los conocimientos del otro, toda la información, todo el esfuerzo, todas las ganas, toda el alma que le quiera poner cada uno de los participantes de una discusión, de un diálogo, de un desarrollo del tema en específico, tiene que estar guiado por un objetivo común que todos compartamos, porque así vamos a llegar al objetivo. Tarde que temprano, por más vueltas que le demos, por más que porque yo soy blanco y rojo y el otro es negro y azul, siempre si tenemos claros los objetivos que queremos llegar, vamos a llegar siempre al final. Nos demoremos 1 hora, nos demoremos 2, nos demoremos 1 año, 10 años. Si tenemos claros los objetivos, los dos apuntamos, los dos me refiero a las partes que estén involucradas, 1, 2, 10. Si todos apuntamos a ese objetivo, vamos a lograr el dejar esa polarización a un lado. Pero si todos tenemos objetivos distintos, intereses distintos, pues la polarización continuará perpetuamente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Miguel, ¿y para ti, tú cómo puedes mejorar la forma de comunicarte para despolarizar? ¿Me escuchas? Escucho y tú me escuchas. Sí, señor. Ok, o sea, como te decía anteriormente, Aleja, es importante lo que mencioné y recalca el señor Andrés, y es acerca de la unión, ¿cierto? Para yo poder entablar un diálogo de paz, un diálogo viable, una muy buena comunicación asertiva, una muy buena escucha activa, es necesario generar diálogos.
listo, y diálogos con un bien común, con un común denominador, que no se polaricen y creen de una u otra forma desigualdad dentro de nuestras opiniones y el tema. Entonces recalco y reitero el buscar un bien común, ¿cierto? No solamente individual, sino también colectivo en el momento de generar debate o discusión, es primordial para crear bases de diálogo confiables y pacíficos. Entonces siento que esa sería la mejor forma, crear unión directamente entre las personas y no división. Muchas gracias, Miguel. Bueno, con esta pregunta, pues entonces damos por terminada pues esta parte de conversaciones de verdad, y pues en resumen lo que nos queda es que para comunicarnos, para despolarizar este país que, así suene redundante, tan polarizado que está y extrapolarizado, pues debemos tener un objetivo en común, un objetivo claro, unificado, en el cual se traten de dar soluciones, en el cual se traten de enriquecer las situaciones desde las experiencias que tienen los otros, y en el cual nos esforcemos por mejorar esas habilidades sociales de comunicación y escucha activa para poder comprender y entender al otro, nos van a ayudar a que construyamos diálogos de verdad. Desde esta parte vamos a construir paz, conversaciones, y por otra forma vamos a ayudar a que en un futuro podamos lograr la paz. Les doy gracias al señor Andrés y a Miguel por participar, y de verdad que en nombre de mis compañeros y en mi nombre les doy muchas gracias por ayudarnos en esta actividad académica. De mi parte, Alejandra, pues con mucho gusto, mucho cariño, pues para irnos, me indicaron que se pueda colaborarles con estas preguntas. Digan, un tema muy interesante, las preguntas muy interesantes, muy puntuales, los felicito. Parece que estuvieran estudiando periodismo y no psicología. Hiciste un acompañamiento muy interesante a las respuestas que dimos, y nos complementaste muy bien. Te felicito, Alejandra. Y Miguel, hombre, un gusto haber compartido contigo esta conversación, que no nos conocemos, no nos vimos el rostro, pero fue muy ameno este rato. Te felicito, eres muy brillante, eres muy inteligente, se nota que eres muy estudioso, muy juicioso. Y a los dos muchos éxitos, y sigan adelante y sigan haciendo actividades así tan chéveres como esta, y cualquier cosa que les pueda servir, con muchísimo gusto. Vale, un abrazo a los dos. Muchas gracias, señor Andrés. Gracias. Señor Andrés, para mí también fue muy ameno, fue muy gratificante tener esta conversación y me gustó muchísimo. Espero que exista alguna otra oportunidad para tener otra conversación sobre este tema, y me pareció muy interesante la manera en cómo usted nos hacía entender, ¿cierto? A pesar de la diferencia generacional, nos hizo entender muchas cosas y aprender mucho sobre el tema. Muchas gracias.